Viernes 21 de mayo, qué bueno que amanece con nosotros, junto a Manuel Burgos, Lorena Mejiva, la licenciada Carolina Baiza, el staff número 1, un servidor Carlos Artigas les dice bienvenidos a Noticiero Hechos. Manuel, ¿cómo estás? Muy buenos días, un gusto saludarles cerrando ya la semana, una semana que ha sido un tanto intensa en cuanto a noticias. Vamos a tener en el espacio de la entrevista una conversación con una diputada del partido FMLN, vamos a hablar de las decisiones que están tomando a nivel legislativo y también de unas discrepancias que han salido en estos últimos días a flote dentro del partido. ¿Qué es lo que está pasando? Se lo vamos a contar cuando lleguemos al espacio de la entrevista. Y bueno, ya estamos listos como todos los días para informarles. Exactamente, a mantenerse muy pendientes y como siempre les agradecemos por esa preferencia, por el cariño que siempre nos dan cuando están sintonizando Canal 12 y cuando se están pendientes o conectándose de las redes sociales. Recuerde que en Facebook nos encuentra como Noticiero Hechos Más. Les compartimos los titulares de esta mañana. Nos vamos a comenzar a enlazarnos con nuestros equipos y a saludar a los periodistas que están desde temprano listos también con sus enlaces y sus informes. Le damos los buenos días a nuestra compañera Marcela Rivera. Te escuchamos, Marcela. Buenos días, compañeros. Como si nada, ya llegamos al día viernes y bueno, les voy a mostrar cómo se encuentra el tránsito vehicular en la autopista Comalapa para los que ya vienen del Boulevard de los Próceres o para los que ya están buscando ese sector. Estamos viendo un panorama bastante favorable, pero no hay que confiarse porque el día viernes se tiende a complicarse la situación vehicular en este y en otros puntos del país para que lo tomen en consideración y así evitar algún regaño en su empresa. El tránsito vehicular de igual forma se mantiene bastante fluido para los que buscan la calle a Montserrat o para los que vienen del Boulevard Venezuela también, y para los que buscan la cima de igual forma se mantiene bastante fluido. Está muy temprano, son las 5:33, ya como a eso de las 6:30, 7 de la mañana, ya tiende a incrementarse la carga vehicular y es por ello que también se complican ya en diferentes puntos. En cuanto al cielo, se mantiene de esta forma. Ya vamos a esperar también el pronóstico del tiempo para ver qué es lo que nos espera para este día viernes. Bien, Marcela, vamos a mantenernos atentos. Bastante fluidez en la zona del Paso del Jaguar, en el Redondel y en las diferentes arterias que conectan y que llegan aquí, que convergen en esta estructura que es relativamente nueva en nuestra ciudad capital. Marcela, muchas gracias. También nos mostrabas un panorama de cómo se encuentra el cielo, que luce un poco nublado, como tú nos mostrás en el fondo, justo desde donde, enfocándonos hacia el oriente, ¿verdad? Donde sale el sol, y hacia occidente supongo estará un poquito más despejado. Si girás 180 grados, probablemente vamos a ver un panorama distinto. Ahí está, vemos menos nubes, y esto es así, ¿no? Siempre tenemos más nubosidad en este sector, al menos al amanecer, aunque aquí ya empezamos a ver un poquito de lo demás. Marcela, te agradecemos tu enlace, bastante, digamos, fresco al menos, ¿verdad? No tan cálido hoy. Un poquito fresco. Bueno, dependerá de las personas, pero yo no siento tan cálido como en otros días. Sí, menos cálido que otros días, es cierto. Marcela, muchas gracias por el reporte de Paso del Jaguar. Nos vamos a mantener atentos a futuros enlaces contigo. Buenos días. Muy bien, y en las últimas horas también han ocurrido situaciones que usted debe conocer. Entre la noche y la madrugada se han establecido puntos de control de los vehículos para conocer si los automovilistas han estado manejando bajo efectos de alguna bebida embriagante o bajo el efecto de alguna droga. Ileana Leiva tiene el reporte. Ileana, te saludamos hasta nuestra sala de redacción en este cierre de semana. Buen día. Buenos días, compañeros, qué gusto poder saludarlos. Vamos a hablar sobre los controles antidoping que han montado las autoridades en las últimas horas. Específicamente, esta vez se realizó en el Boulevard de los Héroes para poder detectar a aquellos conductores peligrosos. Y justamente las autoridades informaron que fueron 12 pruebas las que realizaron durante esta jornada de la noche y madrugada. Y es ahí donde de estas 12 pruebas que se realizaron, a 2 de estos conductores se les detectó una elevada cifra de alcohol,
por lo que aparte de la multa, pues también estas personas fueron detenidas al igual que su documentación, y ahí tenemos pues parte de que están siendo esposados. Y es que las autoridades dicen, ya constantemente se ha hecho el llamado, que si las personas van a ingerir bebidas embriagantes, lo más recomendable es que siempre se da el volante, que siempre se tenga a un conductor designado, precisamente para evitar este tipo de situaciones, porque lo que también se busca es evitar los accidentes de tránsito, porque como sabemos, conducir en estado de ebriedad sigue siendo de esas principales causas de los percances viales que siguen dejando personas lesionadas y fallecidas. Es ahí donde pues las autoridades toman este tipo de acciones en diferentes puntos del país. Pero escuchamos qué ha dicho el representante del BMT al respecto. Donde se resultaron 2 personas positivas, una de 242 que manejaba una motocicleta y otra de 211 miligramos que manejaba un vehículo particular. ¿Cuántas pruebas en total, doctor? 12 pruebas de alcohol en aliento alveolar se realizaron. ¿Cuál es el llamado a los conductores? Pues de que si maneja, no tome. Eso es siempre lo que se ha dicho, ¿verdad? Y se hacen pruebas para verificar de que los conductores cumplan con las normativas, en este caso de que no maneje bajo los efectos del alcohol, pues está tipificado como conducción peligrosa. Pues, ahí el conductor queda a disposición, ¿verdad? Queda detenido por 72 horas, además se le decomisan los documentos de tránsito y en este caso también las placas del vehículo. Bueno, ahí tenemos parte de las declaraciones, 2 personas que han quedado detenidas. Y bueno, pero así como hay personas que irrespetan la ley de tránsito, hay otras personas que sí le dan cumplimiento y que saben que si van a departir con amigos, pues siempre tienen que tener a ese conductor designado para cuando ya ellos salgan del establecimiento donde se encuentren o de la casa de algún amigo, como sea, pero lo importante es tener a alguien responsable. Es por eso que algunos de los conductores que también fueron parte de este control antidoping, pero sí pasaron la prueba, dicen que es favorable que se siga haciendo este tipo de medidas para evitar más tragedias. Me parece muy bien, me parece muy bien porque de esta manera, ¿cómo se llama? Van chequeando toda la parte, si uno anda temperatura alta, más control vehicular con respecto al si anda borracho alguien, ¿verdad? Está muy bien el control ahorita. Pues la verdad que yo pienso de que estas personas son muy irresponsables, pues. Pienso yo de que si van a beber, deberían de andar alguien manejándoles a ellos. Bueno, ahí tenemos parte de las reacciones también de los conductores y bueno, nos estamos acercando al fin de semana y es donde también muchas personas pues aprovechan estos días para poder salir a divertirse, pero las autoridades siempre hacen el llamado y también reiteran que más controles antidoping van a estar distribuidos en diferentes puntos del país, sobre todo en aquellas zonas que ya son catalogadas como esos puntos estratégicos donde normalmente se detectan a estas personas peligrosas. Así que esto ha sido parte, compañeros, de lo que ha ocurrido en las últimas horas y que nuestro compañero José Delgado le ha dado cobertura. Gracias, Ileana, por el reporte. Ahí tenemos esos datos. Estamos en el viernes. Seguramente usted va a salir a departir en este día o tiene planes para la noche o para el sábado. Sería bueno que tome en cuenta las recomendaciones que nos da Ileana respecto al conductor designado, respecto a tomar en consideración este tipo de controles y también la responsabilidad que tiene al estar al volante y bueno, la responsabilidad que tiene también de conducir y generar un accidente de tránsito si está, en este caso, pues bajo el efecto de alguna bebida o alguna otra sustancia. Bueno, Ileana, gracias por el reporte, te agradecemos desde nuestra sala de redacción y te deseamos que tengas un buen día. Gracias igualmente para todos. Buen día. Y también ha llegado el momento de enlazarnos con nuestro compañero Ernesto Cornejo. Estamos dando monitoreo al tráfico vehicular. Ernesto se ha trasladado hacia la zona del Boulevard Venezuela, justamente en los alrededores de la terminal de Occidente. Buenos días, Ernesto. Adelante. Así es, Lorena, buenos días. Saludos a los amigos televidentes y a los compañeros en los estudios principales. Llegamos al tan esperado viernes y como ya lo mencionabas,
A esta hora vamos a revisar cómo se encuentra la situación en materia de tráfico. Y es que justamente donde nosotros nos encontramos se encuentra una importante terminal que conecta con el occidente del país. Lo que usted tiene en sus pantallas es el carril que viene de oriente justo hacia el occidente. Acá tiende a complicarse principalmente por la entrada de esta importante terminal. ¿Por qué? Y es que está esta parada donde justamente la que usted tiene en sus pantallas, y esta situación por momentos llega a generar un poco de congestionamiento, y es que los conductores de las diferentes rutas de autobuses que hacen la estación en este lugar se pasan del tiempo establecido, lo que genera por determinado momento lo que es una cola, y esta pues llega a complicarse conforme van pasando los minutos. Esta situación también se va generando aún más, así que la recomendación está que si usted va a transitar por este lugar, armarse de paciencia justamente en este punto, ya que también está tanto la entrada como la salida de esta terminal. Acá también las autoridades de la Policía Nacional Civil como gestores del PNT colocan en este punto justamente el control para estar verificando no solo que las unidades del transporte colectivo estén cumpliendo con las medidas de bioseguridad para evitar un contagio del COVID-19, sino que también los conductores, como ya lo mencionaba nuestra compañera Ileana Leiva, también estén respetando el reglamento de tránsito, es decir, que manejen y que sobre todo tengan en regla su documentación. Como vemos, aquí justamente lo que les estaba mencionando es esta situación que tiende a complicarse por momentos, así que la recomendación es que si usted va a transitar, además acá, de mucha paciencia. Es el panorama, una mañana bastante fresca, muy oscuro justamente acá en San Salvador. Hay posibilidades de lluvias, de acuerdo a lo que han dicho las autoridades. Es por eso justamente que tanto los automovilistas como motociclistas deben de manejar con precaución, porque este panorama tiende a generar accidentes de tránsito. Esta es la información, Lorena y amigos televidentes, que les tenemos hasta esta hora. Claro, a circular con mucha precaución, y bueno, quienes ya transitan con cierta regularidad en este bulevar ya saben que en las cercanías de la terminal de Occidente pues es bastante habitual observar esta cantidad de unidades del transporte colectivo, motivo por el cual a veces se puede circular con bastante dificultad, y bueno, por eso es que estábamos mencionando tener mucha precaución y anticipar esta situación para salir con suficiente tiempo. Muchas gracias, Ernesto, por estas imágenes. Así es, Lorena, vamos a estar pendientes más adelante de otros puntos en materia siempre de tráfico. Buenos días. Buenos días. Bueno, y ayer nuestra compañera Ileana Leiva se desplazaba al Centro Judicial Isidro Menéndez, donde se iba a llevar al padre de la pareja sentimental del expresidente Mauricio Funes. Y bueno, pues el suegro del expresidente Mauricio Funes permanecerá recluido en la cárcel de máxima seguridad de Zacatecoluca. Nuestra compañera Ileana Leiva ha dado seguimiento a la historia y nos tiene los pormenores del traslado de Juan Carlos Guzmán Verdugo. Fuertemente custodiado, Juan Carlos Guzmán, suegro del expresidente Mauricio Funes, fue sacado de las Bartolinas del Centro Judicial Isidro Menéndez tras ser acusado de lavado de dinero y activos por un monto de más de $133,000. Caminen. Guzmán es vinculado a la supuesta red de corrupción del exmandatario Funes, en la que según las autoridades habrían desfalcado más de $351 millones de las cuentas del Estado. Señalamientos que según el director de centros penales lo convierten en una persona de alto riesgo, por lo que luego que el juzgado octavo de instrucción entregara el oficio, fue trasladado hasta el penal de máxima seguridad en Zacatecoluca.
en razón del perfil del sujeto, en razón de cuidar su integridad física y también bajo la justificación de que es una persona obviamente de alto riesgo. Desde ese penal reúne todas las condiciones para poder salvaguardar su integridad física y que sea verdaderamente un proceso, garantizar la presencia de este sujeto dentro del proceso. Guzmán fue extraditado desde Costa Rica el pasado 19 de mayo, luego que la Interpol hiciera efectiva la orden. Ahora le toca enfrentar la justicia salvadoreña tras las rejas, mientras se avanza en el proceso y sea condenado de comprobar los delitos. La ley salvadoreña, los juzgados y todo el aparataje le podamos dar a la población una pronta y cumplida justicia, que es lo que tanto ha anhelado en este caso de saqueo público, y que lleve una consecución verdaderamente de una condena de estas personas. En el caso denominado saqueo público, podrían haber más involucrados según las autoridades, mientras que el principal señalado, el expresidente Mauricio Funes, sigue protegido en Nicaragua tras haber recibido asilo político y posteriormente ser nacionalizado, pudiendo así evitar ser procesado penalmente. Con imágenes de Juan Castellanos, Iliana Leiva, Noticiero Hechos. Bien, ahí tenemos la imagen de Juan Carlos Guzmán Verdugo, como decíamos, implicado en este caso, que tiene como protagonista a un expresidente de la República. Pero hay más información que se ha publicado en torno a este caso, información que han publicado en este caso las instituciones que están manejando toda la información respecto al destino que tiene en este caso Juan Carlos Guzmán Verdugo, el destino inmediato que es la prisión. Ya escuchábamos a Osiris Luna decir que será enviado al penal de máxima seguridad en Zacatecoluca, departamento de La Paz. Y ahí tenemos justamente la imagen cuando va ingresando en este momento, pues, o cuando va ingresando, el momento justo cuando va ingresando al penal de máxima seguridad. Ahí tenemos también la información que publica la Secretaría de la Presidencia de la República, donde pues habla y menciona pues toda la información relacionada con el ingreso a esta prisión de máxima seguridad allá en Zacatecoluca de esta persona que, como decía Osiris Luna, es una persona que puede correr peligro en algún momento y es por eso que fue enviado a ese centro penal considerado pues de máxima seguridad y donde se llevan pues a reos que pueden tener algún tipo de peligro o incluso reos que pueden estar en una condición diferente al resto que guarda prisión en los otros penales comunes. Ahí tenemos justo el momento cuando va ingresando a la prisión allá en Zacatecoluca, departamento de La Paz, el suegro del expresidente Mauricio Funes. Definitivamente que hay mucho todavía que decir en torno a este caso. Recordemos que Guzmán Verdugo ha estado 2 años detenido en Costa Rica, luego se logra su extradición. En Costa Rica le dan seguimiento todavía a la información. De hecho, el último dato que teníamos era que Costa Rica está haciendo también sus propias investigaciones en torno a este caso. Luego, pues Interpol y en este caso los encargados de Relaciones Exteriores logran que esta persona regrese a El Salvador. Y ahí tenemos justo el momento cuando ingresa a la celda donde va a guardar prisión Juan Carlos Guzmán Verdugo, el suegro del expresidente Mauricio Funes. Y luego que Juan Carlos Guzmán, suegro del expresidente Mauricio Funes, fuera extraditado desde Costa Rica, ha surgido la pregunta de qué pasará con sus bienes en ese país de encontrarse culpable del delito de lavado de dinero y activos. Y de acuerdo con un juez costarricense, de comprobarse que la adquisición de esos bienes también se hizo con dinero ilegal, El Salvador puede solicitar que se aplique el decomiso de los mismos que Costa Rica y que los pueda vender. Es una figura en donde se tiene como consecuencia la pérdida del bien a favor del Estado por haberse demostrado que el bien se adquirió por medios ilícitos. Entonces, un país puede solicitarle a Costa Rica que haga venta de esos activos y los dineros sean trasladados al Poder Judicial salvadoreño, en el caso que usted me está poniendo, o cualquier otro país, pero debe demostrarse ya en otro procedimiento y con otros elementos que efectivamente esos bienes están relacionados, que le pertenecían a la persona extraditada y que hay una relación entre el hecho delictivo y esa persona. Bueno, el tema principal es la corrupción en este caso. Y este jueves, para seguir en la línea, se instaló la comisión especial que va a investigar los fondos
que la Asamblea Legislativa aprobó en los últimos años para ONGs. Estamos hablando de fundaciones y asociaciones sin fines de lucro. La periodista Carla Goches nos cuenta más. Fueron más de 159 millones de dólares que esta asamblea dio a fundaciones. Son fondos que durante los últimos 5 años se han aprobado en diferentes presupuestos generales de la nación. De acuerdo a la diputada presidenta de la comisión especial que investiga el destino de esos fondos, Alexia Rivas, muchas de las organizaciones habrían hecho un mal uso del dinero, pero que a través de la investigación se determinará la culpa y responsabilidad de las personas involucradas. No nos va a temblar la mano para poder realizar esas acciones penales que van a determinar culpabilidad y responsabilidad de los involucrados en este saqueo público. Ese dinero que pudo ser utilizado para niños, que pudo ser utilizado para la salud de los salvadoreños. Los miembros de la comisión aseguran que se recabará información sin importar colores, ideología o religión y que llegarán a las últimas consecuencias. Las ONG que tienen agenda partidaria o agenda política son malas ONGs y vamos a llegar hasta el fondo. Y como grupo parlamentario de Gana, aclarando que aquí se va a investigar parejo, lo que tenga que salir va a salir, quien ha hecho uso indebido, pues tendrá que enfrentar alguna consecuencia. Nosotros quiero decir que como partido vamos con todo el peso de la ley, quien sea, para poder incluso encarcelar a aquellas personas que han agarrado el dinero que va para el pueblo salvadoreño. Para tener más detalles sobre los fondos que llegaron a las organizaciones, se solicitará un informe contable al Ministerio de Hacienda. Yo sugiero que este informe contenga al menos cierta información de las organizaciones, de las transferencias que se realizaron y que también se pueda identificar dentro de este informe el nombre del beneficiario, entre otros datos. Parte de la metodología que se realizará durante el trabajo de la comisión será a través de convocatorias a representantes de la sociedad civil, asociaciones y funcionarios. Además, se acordó incluir abogados penalistas para que cuando se tengan los resultados de la investigación, acudir a la Fiscalía para que se realicen los procesos que correspondan. Con imágenes de Ever Ábalos, Carla Goches, Noticiero Hechos. Y el ministro de Justicia y Seguridad habló de los avances en las investigaciones en el caso del asesino en serie de Chalchuapa y el proceso de reconocimiento de las víctimas que inició ya el Instituto de Medicina Legal. Ya fueron trasladados a Medicina Legal 14 cuerpos recuperados de la casa del ex policía Hugo Osorio, quien se encuentra detenido por homicidio y feminicidio agravado. Y hacer toda esa recomposición normal que se hace cuando usted se enfrenta a osamenta. Naturalmente también eso lleva las pruebas de ADN con las familias que tenemos ahí en la zona y que andan buscando a sus familiares para poder llevar esa prueba científica de que los restos que se encuentran ahí pertenecen a alguno de sus familiares. Osorio será trasladado a una cárcel de máxima seguridad en Zacatecoluca, según el titular de Justicia, Gustavo Villatoro. El juez, por la naturaleza, ha ordenado a panteos. Ya sin embargo, este es un tema que nosotros como centros penales podemos gestionar y poder informarle a él posteriormente que el imputado ha sido trasladado al penal de máxima seguridad. Naturalmente, que tenemos también que pensar en la seguridad del recinto, de las personas que están ahí adentro. También asegura que la mayoría de personas desaparecidas son localizadas, aunque no reveló datos actualizados. Hace un llamado a las familias para que tengan un mayor control sobre sus hijos. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. También les comentamos que 2 heridos dejó un ataque armado en la 25 Avenida Norte a la altura del Hospital General del Seguro Social y el Boulevard Tutunichapa. Las víctimas son 2 personas que viajaban en un vehículo, quienes fueron trasladadas a un centro asistencial.
Y familiares y amigos rindieron un homenaje en memoria de un joven quien fue asesinado en la colonia Santa Lucía en esta semana. Ellos colocaron su fotografía, velas y flores en el lugar donde fue atacado tras ser víctima de un asalto. Quienes lo conocieron lamentaron el hecho y pidieron seguridad en la zona. Bien, en Noticiero Hechos también tenemos espacios para servicios sociales y le pedimos que nos ayude a la búsqueda de Glenda Yamilet Calleja, de 15 años, quien fue vista por última vez en las cercanías del desvío de Opico, en el Departamento de la Libertad. Cualquier información que usted tenga, favor contactarse al teléfono 73 37 50 79. Y también le pedimos que nos ayude pues, a localizar a la joven Jennifer Rebeca Pacheco, que desapareció en Ciudad Arce el pasado martes 18 de mayo. Si usted cuenta con información, por favor llame al teléfono 7230-8817. Bien, momento de hacer una pausa, regresamos con más. Bien, y cuando llegamos a las 6 de la mañana vamos a continuar monitoreando lo que está ocurriendo con el tráfico en esta mañana de viernes. Estamos cerrando una semana más de trabajo y seguramente usted estará pendiente de qué ocurre con el tráfico. Vamos con el reporte de Ernesto Cornejo a esta hora. Ernesto, buenos días, te saludamos. ¿Dónde te encuentras? Así es, Manuel, un gusto saludarlos nuevamente. Y es que me he trasladado hasta un emblemático parque acá en el Gran San Salvador. Estamos hablando del Parque Cuscatlán, lugar que es referente para muchos salvadoreños desde muy temprano para venir a ejercitarse. A recordarles que fue hace ya algunos meses que este lugar fue rediseñado para darle mayor diversión a los salvadoreños y que tengan una opción acá en San Salvador para que ellos puedan visitarlo junto con su familia y poder tener así un sano esparcimiento. Hemos logrado observar que salvadoreños también se han hecho presente con sus mascotas para poder también así hacer su rutina de ejercicio. Este lugar cuenta con seguridad, de igual manera está abierto a la población desde las 5 de la mañana para que puedan acercarse. Cuenta a la entrada también con medidas de bioseguridad, es decir, se les hace la recomendación a los salvadoreños para que si van a ingresar pues siempre porten su mascarilla, su alcohol gel, se les aplica. De igual manera hay vigilancia garantizada, de igual manera elementos del CAN de San Salvador se hacen presente a este lugar para darles esa seguridad a los salvadoreños. Y principalmente, Manuel y amigos televidentes, también se ha colocado en la parte de los asientos, como ve usted en sus pantallas, la identificación que son por lo menos 2 metros de distancia entre cada lugar para que usted pueda hacerse presente y tenga conocimiento también de las medidas que acá se implementan. Sí, es un parque bastante bonito, como usted lo mira en sus pantallas, cuenta con todas esas medidas, así que la recomendación es para este fin de semana puede acercarse acá con su familia. También hay recordarles que también tenemos en la parte de al fondo un mural, principalmente donde están aquellas personas que han muerto por el conflicto armado, que ese siempre se mantiene, un lugar bastante emblemático cuando se celebran los acuerdos de paz. Cuenta este parque también con 2 pasarelas que conectan tanto con la Alameda Manuel Enrique Araujo, la Roosevelt, como también con el otro punto de la zona trasera de este emblemático parque. Es parte, Manuel y amigos televidentes, de la información que les tenemos y recomendación para este fin de semana. Usted se puede acercar. Muy bien, Ernesto, ahí tenemos la información y tenemos pues ese tranquilo despertar al viernes de muchos ciudadanos que deciden pues ir a caminar, hacer ejercicio y respirar pues algo diferente en el Parque Cuscatlán, ya en el centro de la ciudad. Gracias, Ernesto, por el reporte. Así es, Manuel, vamos a estar pendientes más adelante de otros puntos de acá del Gran San Salvador. Buenos días. Buen día. Vamos a continuar con otras noticias. Vamos a referirnos a las discusiones entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional que mantienen expectantes a los inversionistas mientras siguen vigilantes sobre el precio de los bonos salvadoreños. El periodista Ernesto Cornejo nos amplía.
porque siempre una crisis política tarde o temprano se traduce en una crisis económica. Todas las acciones políticas tienen su consecuencia en economía. Así lo han dejado entrever algunos sectores en nuestro país, pues los bonos del Salvador en el mercado internacional han tenido por segunda ocasión una caída de hasta menos 2%, si se compara con meses anteriores. Sin embargo, los signos de recuperación fueron alentadores hace algunos días, donde hubo una alza. Con la caída de estos días, nuevamente los bonos se colocan en el precio que tenían alrededor del 3 de mayo, es decir, que en estos momentos, incluso si El Salvador soliera colocar bonos, lo haría a tasa de interés más alta. Preocupados por el vaivén que se está dando en ese tema, pero consideramos que llegará el momento en que esto se va a estabilizar. Hay que dejar transcurrir un tiempo para que el oleaje de lo que estamos viviendo llegue a calmarse y en algún momento los bonos recuperen su valor. También reaccionaron al reciente acuerdo de cooperación entre la República Popular de China y el gobierno. Aunque no se conocen detalles, sostienen que podría poner en riesgo el factor socioeconómico entre los Estados Unidos y El Salvador. Pues de acuerdo a sus reportes, solo en el 2020 las exportaciones a ese país fueron de 39.2%. Con China, El Salvador tiene relaciones comerciales desde hace más de 2 décadas. Y lo que sí nos preocupa nada más es los términos, la letra pequeña que se da en ese tipo de convenios, que son los que dan las condiciones bajo las cuales son firmados. Nos preocupa también que esto de alguna forma genere algún perjuicio con nuestro socio comercial número 1, cual es Estados Unidos, y desde luego el tema de los casi 3 millones de salvadoreños que están en Estados Unidos. Lo que se puede dejar de lado es que frente a estas tensiones que hay con Estados Unidos, pareciera que El Salvador se está inclinando por tener relaciones más fuertes con China, lo cual en sí mismo no es malo si no lo haces tú a costa de los otros socios comerciales, porque de lo contrario te puedes quedar aislado. Y no se debe de olvidar que la situación económica, fiscal, financiera del país sigue siendo muy crítica. El Gabinete Económico se ha mantenido en constante comunicación con los inversionistas para lograr mantener a flote la situación financiera del país, reuniones que podrían dar fruto en los próximos días. Este es un informe para Noticiero Hechos de Ernesto Cornejo. Y es que El Salvador aún mantiene conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para un acuerdo económico de hasta $1.300 millones. Y de acuerdo con el director del Departamento de Comunicaciones, Jerry Rice, del FMI, han avanzado con una serie de evaluaciones macroeconómicas que están realizando a El Salvador para poder aprobar los fondos solicitados, y menciona que estas continuarán en las próximas semanas. Pero lo que sí puedo decirle es que la misión del FMI considera que hemos realizado progresos, hemos avanzado en cuanto a examen de las políticas macroeconómicas, y esto podría sustentar un programa respaldado por el FMI. Estas conversaciones seguirán durante las semanas venideras sobre políticas relacionadas con la gobernanza económica, la transparencia presupuestaria y el marco de lucha contra la corrupción. Bien, y para el analista político Dagoberto Gutiérrez, la decisión que tomó la Asamblea Legislativa de destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al Fiscal General de la República están apegadas a lo establecido en la ley. Así lo dijo Dagoberto, y dejó pasar por alto los señalamientos que ha hecho en los últimos días el gobierno de Estados Unidos en torno al tema. Estados Unidos debe saber que no debe entrometerse, que no puede entrometerse, que este es un país soberano. Ellos deben entender que este no es territorio estadounidense y que deben dedicarse fundamentalmente a resolver sus propios problemas, que no pocos problemas tienen. Cuando elaboran listas, están casi cayendo en el ridículo, así como cuando hacen sanciones. Porque, ¿cuál es el poder que resuelve aquí?
las responsabilidades penales. Es la fiscalía, no es ninguna lista. Y en otros temas, representantes de más localidades en Honduras piden apoyo al gobierno de El Salvador para que sus habitantes tengan acceso a las vacunas contra el COVID-19. Conozcamos cuál es la situación. Representantes de Islas de la Bahía, en Honduras, piden al presidente de la República, Nayib Bukele, la donación de vacunas anti-COVID. Sostienen que el proceso de inmunización en el país vecino aún se encuentra en la primera fase, que contempla al personal sanitario. Hay un gran pueblo ahí esperando una respuesta, porque no hay otra alternativa, ya que el gobierno pues no ha ayudado de la manera efectiva, no han traído el apoyo que este pueblo necesita. Sabemos de que pues somos como la imagen del país en el rubro turístico, pero sin embargo somos los que más olvidados hemos estado dentro del esquema del gobierno central. Ya se está vacunando lo que es el personal de primera fila y ya se está empezando a hacer el censo de lo que son los ancianos de 75 años en adelante. Sí, cuando nosotros salimos de Roatán hace unas semanas atrás, estaban apenas terminando el de primera fila. Debido a la pandemia, aseguran que islas como Roatán han sido afectadas y que el turismo en la zona se ha reducido en un 95%, lo que ha provocado el incremento de delitos como robo y hurto. Estas zonas se han caracterizado por la cantidad de turistas extranjeros. Se rige más que todo de los cruceros que llegan a la isla, de extranjeros que llegan a la isla, ¿verdad? Y hay personas que están totalmente parados debido a que no hay cruceros entrando, ¿verdad? Hay personas que están en la parte de dar tours a los turistas, personas que se rigen de todas las actividades extracurriculares que hacen los turistas, hoteles, ¿verdad? Que han estado pues prácticamente vacíos. Las islas están recibiendo el turismo que entra nada más ahora por aerolínea comercial, de las cuales son muy pocas las que han reanudado sus vuelos nuevamente. Vienen limitados, vienen cumpliendo todos los métodos de bioseguridad y por eso es que no estamos recibiendo mucho turismo. Las Islas de la Bahía en Honduras albergan más de 100,000 habitantes y esperan que con la ayuda del gobierno salvadoreño puedan mejorar la situación en la zona y su economía. Este es un informe de Marcela Rivera. Y para evitar mayores contagios de COVID-19 en la zona norte del país, la alcaldía de Chalatenango impulsa una serie de medidas. Veamos de qué se trata. Chalatenango es el centro financiero administrativo de los 33 municipios. El alcalde de Chalatenango, Freddy Hernández, y presidente de la Comisión Municipal de Protección Civil, dio a conocer las medidas que se pondrán en vigencia en la cabecera departamental para disminuir la curva de contagios de COVID-19. Como Comisión Municipal de Protección Civil, hemos declarado una sesión abierta para atender este incremento y hemos tomado medidas que abarcan diferentes sectores de la ciudad y de nuestra economía a fin de que podamos volver a bajar, ¿verdad?, esa curva, aplanar la curva y ayudarle también al trabajo de más de un año que el gobierno central ha estado realizando, primero en la contención de la enfermedad y ahora pues con el proceso de inmunización. Pero la parte de prevención, nosotros como alcaldía municipal y las demás instituciones que representan al gobierno a nivel local y que forman parte de la Comisión Nacional de Protección Civil, pues estamos apoyando en la prevención y en recordarle a las personas que sigan cuidándose con los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud. Las medidas especiales estarán vigentes del 18 al 31 de mayo, buscando que con estas acciones los casos disminuyan. Las medidas no van en contra del interés económico del sector empresarial, ¿verdad?, ni del comercio, ni de los emprendedores. No hemos cerrado ninguna actividad económica, simplemente le hemos limitado a lo que los protocolos del Ministerio de Salud nos establecen. Las instalaciones públicas de la municipalidad sí las hemos clausurado, los parques, ¿verdad?, las plazas. Hemos pedido a los operadores de los torneos para que lo aplacemos 15 días. Estas medidas van desde el día de ayer, 18 de mayo, al 31 de mayo. Y en el caso de los restaurantes que necesitan permisos adicionales para operar como fiestas como bailes, discotecas, etcétera,
les hemos dicho que están cancelados esos permisos municipales en estos 15 días. Ellos pueden seguir operando dentro de la normativa que nos establece el municipio en las ordenanzas municipal contravencional, y no es solo con los restaurantes, hemos visitado los bancos, hemos hablado con el sector transporte para que le exijan a sus motoristas que utilicen la mascarilla y que no promuevan el hacinamiento dentro de las unidades del transporte. El llamado de las autoridades municipales a la población es a mantener las medidas de prevención, ya que se está trabajando para evitar el incremento de casos positivos de coronavirus, pero la responsabilidad es de cada uno. Recordarles que de todos nosotros como ciudadanos depende que esta curva se aplane. Es decir, las instituciones podemos emprender cualquier tipo de medida, pero no tendría sentido o no va a funcionar si no tenemos el acompañamiento y el apoyo de la población, que es a fin de cuentas quien decide cómo se cuida ante esta pandemia que sigue estando vigente, y que tenemos que seguir las recomendaciones del Ministerio de Salud, que están basadas también en las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud. Es común ver a personas sin mascarilla por las calles de Chalatenango, lo cual los expone a contraer el virus, pues el uso correcto de la mascarilla reduce significativamente el riesgo de contagio. Con imágenes de Kevin Hércules para CN Noticias, Esmeralda Alas. Bien, y hablando del coronavirus, hablando de los casos, de la prevención y de todo lo relacionado al manejo de una pandemia, vamos a revisar cómo está la estadística de contagios, la estadística de vacunación en El Salvador. Ahí tenemos la información. De acuerdo al Ministerio de Salud, hay casos confirmados que han alcanzado ya los 72.220. Ese es el número de casos confirmados que registra El Salvador. De este total, 67.510 son personas que ya se recuperaron de la COVID-19. El número de fallecidos ya ha llegado a los 2.206, de acuerdo a este cuadro que ha publicado el Ministerio de Salud. El número de casos activos a la fecha, 2.504. Este es un dato importante porque esas son las personas que están recibiendo atención médica por los casos de COVID-19. Y en la parte de abajo de la pantalla tenemos los datos recientes de las últimas 24 horas. 150 casos nuevos, 127 personas recuperadas, 4 personas fallecidas. Eso nos indica que el virus continúa circulando entre nosotros y que los contagios continúan siendo parte del día a día, y que todavía se puede hacer mucho por la prevención, es decir, utilizando la mascarilla, desinfectándose las manos y guardando la distancia. Es por ahora pues la medida más infalible para lograr frenar un posible contagio de COVID-19. En cuanto a la vacunación, vamos a los datos que están en azul. Ya son 1.543.904 salvadoreños los que han recibido la vacuna contra la COVID-19. La primera dosis, de ese total, han recibido una primera dosis 1.079.935, y a la segunda dosis ya va casi llegando al 500.000, son 463.969. Un promedio diario de 46.643 vacunas es lo que se está aplicando en El Salvador en los diferentes centros de vacunación. Ahora les comentamos que más de 10.000 habitantes del municipio de Soyapango serán beneficiados con la firma de un convenio entre USAID y la Fundación Rafael Mesa Ayau para la implementación de un nuevo proyecto. Conozcamos de qué se trata. $3.6 millones invertirá la Fundación Rafael Mesa Ayau y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional en el proyecto Impacto y Comunidades Sostenibles en Soyapango, a través de una alianza estratégica para beneficiar a miles de familias de la zona del Boulevard del Ejército. Un proyecto integral que contribuye al desarrollo pleno de las familias de la zona, logrando concretizar de esta manera un modelo de intervención urbana diseñado para atender las necesidades sociales y económicas que contribuyeran a una mejor calidad de vida. El proyecto se enfocará en 4 componentes que son: impacto colectivo, el cual busca crear alianzas entre diferentes sectores, crecimiento económico, desarrollo juvenil y finalmente primera infancia. Y se incluirá a la población adulta, escolares y juveniles, micro y pequeñas empresas, organizaciones no gubernamentales y asociaciones de desarrollo comunitario. Esta alianza busca mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona, de modo que accedan a las oportunidades para desarrollarse plenamente aquí mismo, en su municipio.
Una de las metas principales es capacitar a miles de personas con habilidades para el empleo. Se espera capacitar, además, a miles de jóvenes y docentes de la zona con programas sobre robótica y educación virtual. De acuerdo con las instituciones involucradas, este proyecto se implementará a partir de este año y finalizará en el 2025. Con imágenes de Ever Ábalos, Rocío Cruz, Noticiero Hechos. Bueno, tenemos información de lo que se sucede también en redes sociales. Vamos a mostrar este tweet de Brendan O'Brien, el encargado de negocios de la Embajada Americana en El Salvador, quien ha puesto en su cuenta, ahí tiene usted el mensaje, doy la bienvenida a El Salvador a Milady Gularte, es la subadministradora adjunta de USAID LAC, a Catherine Duholm, subsecretaria adjunta interina para México y Centroamérica del Departamento de Estado o State Dep, y a su comitiva. Conocerán más sobre las causas de la migración y cómo abordarlas. Es el mensaje de Brendan O'Brien, el encargado de negocios de la Embajada Americana en El Salvador. Y cuando faltan ya pocos días para disputarse el Mundial de Surf en El Salvador, el país se prepara para tener a punto todos los detalles. Uno de estos, la iluminación en la zona de la playa El Tunco, ahí en La Libertad. Vamos a conocer los detalles en el siguiente reporte. Una nueva forma de iluminar el sitio turístico más grande de la zona costera salvadoreña. Fue inaugurada por el Ministerio de Turismo en conjunto con la Alcaldía Municipal de Tamanique, Siget y del Sur, con postes de iluminación modernos, alusivos a las olas y al surf, máximos referentes en la playa El Tunco. Estos postes, voy a insistir, no solo es lo estético, es todo lo que explicó Carolina, que significa para la comunidad. Estamos trabajando de lleno con todas las distribuidoras, con Siget a la par, para tener una distribución de energía eléctrica equitativa en a toda la zona franja costera marina que constituye el circuito de playas de Surf City. Además también con ANDA, quiero agradecer a Rubén que se encuentra aquí también, ETESAL que nos está ayudando también con todo ese tema de energía eléctrica. Y definitivamente, si a El Salvador, con este evento que vamos a tener del Mundial de Surf, le va bien, nos va a ir bien no solo a la playa de Tunco, sino que a todos los salvadoreños. Son 55 postes de iluminación en total con tecnología LED, ubicados en toda la calle principal, con un diseño urbanístico diferente para la playa El Tunco. 38 de estos postes son de fibra de vidrio y 17 de concreto. Desde finales del año 2020 nos invitaron a ser parte de este proyecto de Surf City y en realidad nos sentimos muy orgullosos. Este es el proyecto emblemático de turismo para el país y nos enorgullece aportar innovación y desarrollo y contribuir a que El Salvador cada vez crezca y sea más grande. El Salvador se prepara para albergar el Mundial de Surf 2021, a disputarse del 29 de mayo al 6 de junio próximo, en las playas La Bocana y El Sunsal, contiguas a la playa El Tunco, que se convertirá en el epicentro del turismo durante esos 9 días de competencias. Imágenes y reporte de Néstor Hernández, Noticiero Hechos. 6 de la mañana con 22 minutos. Tenemos una importante recomendación. SOS Baterías al Rescate con Record. Aproveche su servicio a domicilio llamando al 2245-4444. Baterías Record es la solución con récord en duración. Encuéntralas en centros de servicio Diparvel. Muy bien, y vamos a dar también un vistazo a diferentes hechos que son importantes y es que usted debe conocerlos. Por ejemplo, concluyó la audiencia probatoria contra Agustín García Calderón, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, acusado de enriquecimiento ilícito. La resolución se va a conocer el 25 de mayo y la Fiscalía General espera obtener un fallo que ordene la restitución o la devolución de más de $240,000 que el expresidente de la Corte, Agustín García Calderón, no había podido justificar en su patrimonio. Y en Mexicanos fueron capturados José Mauricio Martínez y Zenobia Campos Vázquez por el delito de homicidio agravado en un empresario del transporte de carga y compañero de vida de la implicada.
Según investigaciones, el cuerpo de la víctima tenía lesiones de arma blanca y de fuego. Fue encontrado en la carretera Panamericana a la altura de Soyapango el pasado 19 de abril. Y a 25 años de cárcel fue condenado Ángel Neftalí González Ramírez por el homicidio agravado de Santos de Jesús Rubio Portillo. Este hecho sucedió el 6 de octubre de 2019 en el departamento de La Paz. Y Roberto Díaz, de 43 años, falleció luego de caer de un andamio en un local ubicado en la colonia 3 de Mayo de San Salvador, donde realizaban trabajos de pintura. El Ministerio de Obras Públicas ha informado que la pavimentación de la calle del Caserío Las Pavas, en el municipio de San Pablo Tacachico, en el departamento de La Libertad, lleva ya un avance del 40%. Esta vía es el acceso principal a la planta potabilizadora de agua, ubicada también en ese municipio, la que también lleva el nombre de Las Pavas. No dejes que el monstruo de la gripe gane la batalla. Sé la mejor aliada de tu hijo para derrotarlo con la fórmula multisíntoma de Tapsin Niños Masticable. Presenta la sección del tiempo para conocer las condiciones. Un viernes que se espera tenga lluvia a partir de horas de la tarde y más aún al final de la noche. Desde las 8 o 9 de la noche hay altas posibilidades de lluvia. Seguimos viendo la influencia de esta zona de baja presión en el Atlántico y cómo va desplazándose hacia nuestras costas, y la activación de la zona de convergencia también en esta parte del Océano Pacífico, justo aquí en la costa de Panamá, Nicaragua, e incluso en el norte de nuestro país, en la costa atlántica de Honduras y Guatemala. Todo esto puede generar condiciones de inestabilidad atmosférica para que tengamos precipitaciones a medida avancemos en este día viernes. Son condiciones normales de la temporada, ya en plena estación lluviosa a finales del mes de mayo de cara a junio, y el inicio de la temporada de huracanes que está prevista para ese mes en el Océano Atlántico y también en el Pacífico. Vamos a conocer entonces si tenemos pronóstico de lluvia en el indicador y cuáles son las temperaturas máximas y mínimas que nos esperan para los días por venir. Estamos hablando de sábado, domingo, lunes y por supuesto, hoy viernes. Probabilidad de lluvia instalada los 4 días. Recordarán cómo habíamos anticipado desde el lunes, cuando venimos haciendo la sección del tiempo, echamos un vistazo hasta el jueves y luego vamos avanzando, llegando al fin de semana, y veíamos que había parcialmente nublado en estos días, pero dijimos, las condiciones van a cambiar cuando lleguemos al viernes, probablemente por la activación de la zona de convergencia y su influencia en nuestro país, y así ha sido. Tenemos probabilidad de lluvia instalada para todos los días, al menos de aquí hasta el lunes, así que tómenlo en cuenta. Será probable que tengamos precipitaciones este día, al final de la noche sobre todo, para que usted se encuentre preparado. No dejes que el monstruo de la gripe gane la batalla. Sé la mejor aliada de tu hijo para derrotarlo con la fórmula multisíntoma de Tapsin Niños Masticable. Presentó. Muy bien, y a esta hora tenemos el reporte de la periodista Ileana Leiva, quien nos tiene datos de cómo está la carretera al Puerto de la Libertad, cómo está el tráfico en esa zona. Ileana, vamos contigo. Buenos días, un gusto saludarlos. Importante información del tráfico desde la carretera al Puerto de la Libertad. Como podemos observar, se mantiene bastante fluido, no hay complicaciones para quienes van buscando llegar hasta la zona de Zaragoza, San José, Villanueva, entre otros puntos, o hasta el mismo Puerto de la Libertad. Como podemos ver, está bastante despejado, no hay complicaciones para quienes se han incorporado al redondel Utila, así que este es parte del panorama que van a encontrarse. De igual forma, en el carril contrario, es decir, para quienes vienen desde la zona de Zaragoza, San José, Villanueva, se mantiene bastante despejado. Recordemos que muchos de ellos van buscando incorporarse también hasta la carretera Panamericana y por el momento no tendrán ningún inconveniente. Así que con estas imágenes del tráfico yo regreso con ustedes, sin antes pues dejar de recordarles que tengan mucha precaución y no abusar de la velocidad en las carreteras, a pesar que se mantenga este panorama bastante favorable. Buen día para todos. De
Despierta y disfruta todo el sabor de los desayunos de Pizza Hut. Ahora el segundo desayuno te queda a mitad de precio. Presenta. Ya son las 6 de la mañana con 28 minutos. Estamos listos para poderles mostrar también otra perspectiva del tráfico vehicular. Nuestra compañera Marcela Rivera nos comenta. A continuación, Marcela, adelante. Despierta y disfruta todo el sabor de los desayunos de Pizza Hut. Ahora el segundo desayuno te queda a mitad de precio de lunes a viernes en restaurantes Pizza Hut. Aplica menús seleccionados. Y gracias a Pizza Hut les voy a compartir el tránsito vehicular para este día viernes, que por cierto tiende a complicarse en diferentes puntos del país, para que lo tome en consideración y no se confíe, que salga temprano de su casa. Aunque por el momento se mantiene bastante favorable el tránsito vehicular sobre el Boulevard del Hipódromo. Y si usted va a continuar con su trayecto hacia las inmediaciones de Redondel Italia, incluso si se incorpora hacia Avenida La Revolución, ya buscando la carretera panamericana, puede hacerlo sin mayores inconvenientes. Lo mismo ocurre en el sentido contrario, que conduce hacia la zona rosa, hacia la 79 Avenida Sur y también hacia el Paseo General Escalón. Tránsito vehicular bastante favorable. Estamos viendo que eso aplica en todos estos sentidos que les estoy mostrando. Recordarles siempre manejar con mucho cuidado, porque de acuerdo con los cuerpos de socorro, los accidentes de tránsito tienden a incrementarse precisamente los días viernes y durante el fin de semana. Despierta y disfruta todo el sabor de los desayunos de Pizza Hut. Ahora el segundo desayuno te queda a mitad de precio. Presentó. Bien, es momento de que vayamos a comerciales y cuando regresemos, el espacio de la entrevista aquí en Hechos AM. Gracias por continuar con nosotros. Somos Hechos AM, estamos en el viernes 21 de mayo de 2021. En el espacio de la entrevista, como les anunciábamos cuando comenzábamos este programa, les decíamos que vamos a conversar hoy con Anabel Belloso, diputada por el partido FMLN. En la Asamblea Legislativa se siguen tomando decisiones, algunas en medio de una controversia, otras en medio de debates que son muy cortos en ese órgano de Estado y otras decisiones que pues no dejan y no escapan a la opinión pública. Vamos a hablar de esto, pero también vamos a hablar de qué está pasando a nivel interno en el FMLN. Vamos a poner un poco de contexto y luego saludamos a nuestra invitada de hoy. Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron esta semana crear una comisión especial que se encargará de investigar los fondos que desde la Asamblea se han otorgado a distintas organizaciones no gubernamentales. Según el partido oficialista, son 159.8 millones de dólares que legislaturas anteriores proporcionaron sin justificación. En la petición se establece que, de acuerdo al artículo 132 de la Constitución, los funcionarios y empleados públicos, incluyendo los de instituciones oficiales autónomas y los miembros de la Fuerza Armada, están en la obligación de colaborar en las comisiones especiales de la Asamblea Legislativa y la comparecencia y declaración de aquellos, así como la de cualquier otra persona requerida por las mencionadas comisiones. Serán obligadas bajo los mismos apercibimientos que se observan en el procedimiento judicial. La diputada Dina Argueta del FMLN reclamó que no se siguió el debido proceso para integrar dicha comisión especial, sin antes haber pasado primero por la votación, lo cual calificó de grave y pidió que se incorporara a la diputada Anabel Belloso del FMLN como parte de la comisión, aunque los miembros fueron electos, y quedó conformada de la siguiente manera. Como la presidenta fue nombrada la diputada de Nuevas Ideas Alexia Rivas, el secretario Caleb Navarro de Nuevas Ideas, el relator Amílcar Giovanni Saldaña también de Nuevas Ideas y un miembro del partido Gana y PCN. Esta mañana conversaremos sobre este y otros temas con la diputada Anabel Belloso. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Así es, la diputada Belloso está con nosotros. Anabel, un gusto recibirla. Bienvenida. Gracias, Manuel, un placer. Muy buenos días a toda la audiencia. Es un gusto poder estar este viernes y compartir sobre temas de interés nacional y también del quehacer legislativo. Anabel, en estos últimos días hemos visto que
Medardo González, el exsecretario general del FMLN, ha estado muy activo en redes sociales y ha estado haciendo valoraciones sobre el trabajo que están haciendo ustedes como fracción. De hecho, él cuestionaba la decisión de Marlene Funes y también de Jaime Guevara, que son diputados por el FMLN, de votar y acompañar un préstamo de 100 millones para educación. Él decía que no tienen claro para qué van esos fondos. ¿Qué es lo que está ocurriendo respecto a ese tema, Anabel? ¿Y cuál es la fuerza que tiene la voz de una figura como el exsecretario general del FMLN, Medardo González, en lo que hace la fracción? Bueno, en este caso debo decir que como grupo parlamentario siempre hay procesos de debate previo a las plenarias. Hoy es un poco más difícil porque las agendas no se conocen en su totalidad. ¿Verdad? Nos encontramos en el mismo día de la plenaria con muchos temas que son incorporados vía modificación de agenda y que restringen también o limitan la posibilidad de hacer un mayor debate, incluso al interior de los mismos grupos parlamentarios. Eso siempre ha sido a la base. Hemos tratado de cara a las plenarias siempre tener y lograr, digamos, posiciones cohesionadas sobre diferentes temas. No quiere decir de que siempre todos hayamos estado de acuerdo, siempre ha habido una dinámica de debate. En esta vez no es la excepción. Obviamente hoy somos 4 y quizá es un poco más visible en este caso algunas de las diferencias de opinión sobre ciertos temas. Creo que cada uno de los que estamos ahí, en este caso las 3 compañeras, incluida yo y el compañero, pues somos responsables de nuestras decisiones y en este caso también de nuestras votaciones. Obviamente puede generar, así como se ha pronunciado el exsecretario, otra parte de la militancia también lo ha hecho a través de las redes sociales y hay que tener en cuenta pues que obviamente estamos en un contexto complejo y en otros momentos muchas veces quizás no todo el mundo coincidía, ¿verdad? No sé, pero hoy se refleja así. Es un tema, yo creo que debemos seguir haciendo los esfuerzos porque al final somos un grupo parlamentario, ¿verdad? Respondemos y la población votó por nosotros por nuestros perfiles obviamente, pero también bajo una bandera y por lo tanto hay que procurar siempre mantener el espíritu del debate y que ese debate en la medida de las posibilidades nos lleve a tomar posiciones unificadas de cara a las votaciones que vamos a tener. Pero, ¿qué está ocurriendo con el FMLN? Porque ya veíamos también, días atrás, discusiones entre miembros del partido, discusiones sobre las condiciones que tiene el partido a nivel de las finanzas. Óscar Ortiz dice que el FMLN pues tenía problemas económicos ya. En este caso, Medardo González, quien fue secretario, dice, no, mire, nosotros dejamos viviendas, dejamos locales, dejamos vehículos y hay un debate ahí respecto, digamos, al manejo de las finanzas propias del partido. Bueno, en este caso, ahí está pues toda la información en cuanto a las finanzas públicas. Hay que tener en cuenta que sí hay sin duda una situación compleja en el sentido de que después de un proceso electoral como el del 2019, donde hubo un adelanto de deuda política, el haber tenido un resultado como el que se tuvo el 3 de febrero de 2019 deja una situación compleja porque hay un endeudamiento en el sentido de que hay que devolver parte de ese adelanto de la deuda. O sea, es una situación de finanzas compleja que se ha venido solventando a lo largo del camino. Hay patrimonio del partido, hay otros que obviamente, ¿verdad? Uno quisiera que no tener que tomar decisiones complicadas. Sin embargo, creo que la militancia ha exigido que esta información sea cada vez más accesible, tener un poco más de transparencia al respecto y eso es lo que se está procurando hacer. Yo he formado parte, la verdad que me ha tocado estar tanto en la dirección anterior como en la dirección actual y digamos que ese proceso de transición, dado los periodos y los ciclos pues en los partidos políticos, obviamente es complicado, siempre habrá diferencias en el enfoque, en la visión de cómo llevar adelante o conducir un proyecto político sin perder la esencia, esperaría uno, porque obviamente si uno está organizado bajo un instituto político y en este caso para nosotros un sujeto histórico de lucha por cómo nace el FMLN es porque milita y responde a esos valores, principios, al carácter y naturaleza del partido. Y la militancia que nos confía estar en los espacios de conducción partidaria espera esa coherencia de nosotros y de nosotras y resolver los problemas cuando nos toca. Yo, aun cuando estuve en la dirección anterior, no voy a desligarme de la responsabilidad que me toca de julio
del 2019 a la fecha, que ya es la dirección actual. Que uno participa en el proceso de elección interna teniendo en cuenta la realidad partidaria y poniendo a disposición de la militancia y del partido tus capacidades, tus habilidades para llevar el rumbo del partido. Es decir, no es correcto desde mi punto de vista decir, lo que hoy nos pasa es totalmente responsabilidad de la dirección anterior o es responsabilidad solamente de la dirección actual. Hay una múltiple, digamos, causa alrededor de todos los fenómenos y en el caso de los partidos no es la excepción, sobre todo cuando hay, obviamente, en el proceso, digamos, una de las formas de lucha que para nosotros es la lucha electoral, donde ha habido lecciones y mensajes de la gente. Entonces yo creo que es una combinación en los momentos complejos como que todo, digamos, se suma y ahí es donde a veces empiezan a haber cuestionamientos. Yo confío en nuestra militancia, en la sabiduría de la militancia y sobre todo que son quienes desde el territorio van a permitir que nuestro proyecto siga vigente, tenga la capacidad en este nuevo contexto, porque a nadie escapa que obviamente estamos en un nuevo contexto, en la correlación política desde la formalidad, hoy está dominado, controlada por otro actor, ¿verdad?, que incursionó en estos momentos en la vida político-partidaria del país y que por lo tanto ante ese contexto el FMLN está obligado, estamos obligados y obligadas a hacer los ajustes necesarios para jugar el rol que la historia nos demanda hoy. Que quizás la población, obviamente, y está reflejado en los resultados y eso no nos es ajeno, ha perdido confianza, credibilidad, pero hay mucha disposición de parte del liderazgo del partido de hacer lo que tengamos que hacer ahorita para ir al encuentro de esta gente y sobre todo en momentos complejos que se sabe que quizás ahorita no se dimensiona, no se siente directamente crisis que están ahí, pero que tal vez todavía no las logramos entender, jugar un rol como lo hemos hecho de proponer, dar respuesta a esas problemáticas de la población. ¿Cuál es el rumbo que van a asumir ustedes como fracción, una fracción pequeña? Porque sabemos que el FMLN ha pasado por diferentes momentos políticos en su vida desde que nació a la vida partidaria ya por el año 94. Ha pasado diferentes momentos, algunos que le han dejado pues muchas satisfacciones, el hecho de haber obtenido 2 veces la presidencia de la República, el haber tenido una representación importante dentro de la Asamblea y también hoy está pues un traspié que lo lleva a tener 23 legisladores en la legislatura 2018-2021 y 4 legisladores en la 2021-2024. Ustedes son una fracción pequeña, con poca capacidad de maniobra, si vemos la correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa, y por ende les toca nadar contracorriente en lo que está pasando hoy en la Asamblea. Pero ¿cuál es el rumbo que esperan tomar ustedes como FMLN, como fracción, en la Asamblea? Bueno, lo hemos dicho, aún cuando uno hubiese sido el electo o la electa, tiene que jugar el rol que la población que confió y dio ese espacio, ese escaño en la Asamblea Legislativa espera que se juegue. En primer lugar, nosotros no renunciamos a nuestro carácter de propuesta. Somos 4, sí, pero si uno propone una iniciativa en beneficio de la población, ¿por qué se debe oponer el resto? Debe dársele la oportunidad a esas, en este caso, propuestas que puedan ingresar en el seno de la Asamblea Legislativa, el estudio de cualquiera de las 20 comisiones permanentes, la oportunidad de analizarse, de debatirse, de consultarse, porque es primordial hacer consultas con los diferentes sectores y vivos de la sociedad para identificar la conveniencia o no de una iniciativa y no de tajo, de manera prepotente, decir, porque yo no lo propuse, yo no lo acompaño. Creo yo que el carácter plural, deliberativo de la Asamblea Legislativa debe ser el que se ponga al centro y si hay una iniciativa a favor de la gente, el que va a tener que explicar por qué no vota y no acompaña es el resto de grupos parlamentarios que tienen en sus manos incluso la posibilidad de decidir sin el acompañamiento de otro grupo parlamentario. Pero no corren el riesgo de verse invisibilizados en el mar de decisiones que toman en la Asamblea. Eso depende de la actitud y la posición que juegue cada quien. Yo por lo menos cuestionaba cuando algunos colegas, que debo decir que ni siquiera resultaron electos de otros grupos parlamentarios, cuestionaban la condición de correlación numérica en la que quedábamos
el resto de partidos, a diferencia de quienes ahora tienen numéricamente más espacio. Pero yo creo que la fortaleza en todo proceso democrático es justamente esa expresión, independientemente, como lo dije, que uno sea, es porque hay una parte de la población que le brindó el espacio ahí para que represente también los intereses de esa pluralidad de pensamiento del país. Nosotros, lo dije, no abandonamos el carácter de propuesta, ya iniciamos incorporando la solicitud de ratificación de reforma constitucional al agua. Lo que tuvimos en el Pleno fue una votación en contra, pero eso es lo que hace visible ante la población que las prioridades de quienes hoy podrían decidir sobre esos problemas grandes que tenemos como país, obviamente tienen otras prioridades que las hemos visto desde el primer momento, dar golpes de Estado a otro órgano, en este caso otro órgano de Estado como es el órgano judicial, proteger a sus ministros o funcionarios que están siendo cuestionados con leyes como la que se aprobó en la segunda plenaria, endeudar más al país sin un sentido de responsabilidad o planificación en el mediano y largo plazo. Es decir, ahí se va a poner a prueba realmente que quienes hoy la población les ha delegado una gran responsabilidad, otorgándoles la posibilidad de decidir por ellos mismos, un escenario que después de la firma de los acuerdos de paz no había existido, porque esto hay que traerlo en cuenta. Ningún partido político desde el 92 a la fecha había tenido por sí solo 43 votos. Siempre se requirió diálogo, consenso, a veces frustraciones porque no avanzaban los temas que uno podía incorporar, eso es cierto, pero también se forzaba justamente a llegar a estos acuerdos. Y yo aclaro aquí, sin ningún tipo de chantaje para el FMLN, porque hoy se repite con esa narrativa que lleva el grupo que hoy tiene más número de votos en la Asamblea Legislativa, de decir que antes a saber qué tipo de acuerdos o pactos existían. Decir las cosas así es fácil, cualquiera lo dice. Si tienen pruebas, pues que lo demuestren y denuncien, porque al final meten en el mismo huacal y generalizan cuando no es el caso. Por lo menos nosotros hemos sido coherentes en la actuación y hemos, en el diálogo y en el consenso, a veces sí tenido que llegar a acuerdos, obviamente, de ceder algunas peticiones incorporadas en las propuestas para que tuviera el acompañamiento del resto. Hoy ellos pudieran aprobar los contextos, Anabel, obviamente han cambiado mucho. Sí. Porque si vemos las asambleas legislativas de los últimos 20, 25 años, encontramos, como usted decía, grupos parlamentarios que no han tenido mayorías absolutas y que han tenido que recurrir a los votos del resto de fracciones para lograr aprobación de leyes, a lograr reformas, a lograr créditos. Y esto ha sido como la dinámica que se ha mantenido. El partido que más votos ha tenido en la Asamblea en los últimos años fue Arena, que logró 39 diputados, sí. Pero eso fue en otros tiempos. Hoy la situación ha cambiado considerablemente y hay pues una mayoría absoluta, una mayoría calificada incluso, y hasta más votos de la mayoría calificada que favorecen en este caso y que están en poder de un grupo parlamentario. Pero esta situación, obviamente la dinámica ha cambiado mucho. ¿No será que los partidos se confiaron, Anabel, en el sentido que decían de que la historia iba a continuar siendo la misma, de que ningún grupo parlamentario iba a tener esas mayorías absolutas que ahora se tienen? Y la historia pues obviamente cambió a partir del 28 de febrero. No, claro, es el sistema de asignación de escaños, que en el caso del país obviamente ha procurado mantener la pluralidad y la representatividad. Hoy definitivamente la población que salió a votar, que es un poco más del 50%, en su mayoría ubicó a uno de los partidos con esa posibilidad. Por eso yo inicié diciendo, tienen una gran responsabilidad, porque obviamente la población les ha delegado esa tarea, esa función, esperando que ahí vayan a dar respuesta, por ejemplo, a la crisis económica que viven las familias salvadoreñas. ¿Qué propuestas hasta hoy tenemos al respecto? Ninguna. ¿Qué pasa y qué se ha perdido por la dinámica que hemos visto en estas primeras semanas, tanto desde el Pleno Legislativo como en las comisiones? Es prácticamente que la Asamblea pierde su rol contralor de pesos y contrapesos, porque esa expresión que tienen los votos obviamente responde a los mismos intereses que el gobierno, que a veces habrá que identificar si son los intereses de toda la población, y no va a cuestionar, no va a analizar, no va a debatir las propuestas, porque prácticamente solo las llevan, y se ha vivido la dinámica de la dispensa de trámites,
que limita, como lo dije al inicio, y restringe el debate, y obviamente podría ser un apéndice o un anexo más de Casa Presidencial. Pero, Anabel, en la Asamblea siempre ha sido la misma historia, porque durante el tiempo, por lo menos que yo estuve dándole cobertura a este órgano de Estado, siempre, incluso los mismos legisladores lo reconocían. Tenés los votos, tenés el poder. Tenés los votos, tenés la aprobación. Entonces, y este era, digamos, el gran punto, la gran barrera que en determinado momento para algunos partidos era infranqueable, el tener los votos para lograr impulsar sus proyectos, para lograr impulsar esas medidas que ellos consideraban eran las correctas. Pero ahora, pues la situación, como decíamos, a partir del 28 de febrero cambia y esas barreras que estaban ahí se borraron y le dan todo el poder, en este caso a una fracción, que puede, en este caso, tomar las decisiones sin la necesidad de contar con los votos del resto de fracciones. Exacto, y los riesgos son mayores en el sentido de que se pierde la riqueza de que la población conozca a profundidad un debate o un cuestionamiento sobre alguna iniciativa. En el caso nuestro, como FMLN, llegaron iniciativas del mismo Ejecutivo y en algunos casos ahí quedaron, porque obviamente tampoco hubo un pleno convencimiento de que por ahí era una ruta a seguir en diferentes temas. Y ahora ese escenario no lo vemos. Es más, en las mismas comisiones, la población ha sido testigo que todas estas primeras reuniones se han dedicado a desechar o mandar archivos sin discusión y sin mayor argumento todos los expedientes. No quiero decir que algunos obviamente ya no son vigentes, ya no tienen validez, han sido superados por otras iniciativas, pero hay muchos que siguen siendo vigentes, que son producto... Como por ejemplo, Anabel. Bueno, estaba en la Comisión de Reformas Electorales en la que yo formo parte la iniciativa de la paridad para la participación política de las mujeres, que no fue invento de las diputadas, porque ahí debo decir que estábamos representadas todas las mujeres en la legislatura anterior y que contó con el apoyo de ONU Mujeres, técnicamente. En el caso del grupo parlamentario de jóvenes, donde también estaban todos los partidos representados, incorporamos la iniciativa de una ley de educación integral en la sexualidad, cuando hay una realidad inminente en el país de una problemática que trunca los proyectos de vida de nuestras niñas que están saliendo, son violentadas y producto de esto tienen embarazos que obviamente podrían ser evitados o prevenidos si hay una conciencia plena desde el inicio, que cuando las niñas puedan identificar que están siendo violentadas. En fin, proyectos como ese que contaron también con apoyo técnico como el UNFPA, el Fondo de Población de Naciones Unidas, el caso de la misma Ley General de Aguas, que no son inventos del diputado o diputada, son producto de organizaciones sociales que hoy yo debo lamentar también que hay una intención generalizada de decir organizaciones de fachada, como para desmeritar los esfuerzos y trabajos en el territorio que tiene la diversidad de organizaciones que existe en el país. Hay argumentos que dicen, no, es que es para tener mesa limpia. Pero eso es también un irrespeto y un desconocimiento al esfuerzo que pusieron quienes han trabajado esas iniciativas. Vaya, si la cosa es un revanchismo en contra de los partidos que reflejan obviamente contraposiciones a la posición oficial del gobierno, pues hubieran dado al menos, si hubieran dado ellos la tarea de hacer una revisión, porque yo dudo mucho que siquiera hayan leído la lista de expedientes de las comisiones. Pero bueno, hay una situación que ha pasado con el tema de la ley de agua, por ejemplo. Ese es un proyecto que está desde 2006, estamos en 2021. ¿Cuánto tiempo la Asamblea, cuántas legislaturas tuvieron que analizar ese proyecto y que llegamos al 2021 y que todavía estaba, digamos, en proceso la ley en sí? Porque vimos que la legislatura 2018-2021 había avanzado y luego retrocede y dice, no, vamos a comenzar de nuevo porque el artículo 14, que es donde se hablaba del ente que iba a controlar el agua y que si se incluía o no a los privados, que si era una privatización o no, que si era, digamos, darle poder, en este caso, a las empresas privadas sobre un recurso como el agua. Entonces, ese fue el gran punto de debate. Sí, y luego se echa camino para atrás y dice, no, vamos a comenzar entonces de nuevo. Realmente es también triste saber cuánto tiempo se ha tenido que debatir en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley de un recurso que se considera básico para la vida en El Salvador y que desde 2006 a 2021 no haya habido un consenso que permitiera, digamos, tener y contar con una normativa de este tipo, Anabel. Claro que sí, y hoy nos enfrentamos nuevamente a un retroceso total. La legislatura anterior logró avanzar 111 artículos.
Y justamente en los primeros meses de la legislatura 2018-2021 fue donde este tema se puso mucho en agenda, y recordemos que generó una gran movilización social en rechazo al intento privatizador que había en uno de los proyectos de ley que estaba tomándose como base para el estudio. Pero esos avances hubiese sido más fácil si en aquel momento no se logró un acuerdo por diferentes motivos. Por el interés de algunos de que estuviese la representación privada, por la convicción de otros en el sentido de que es un recurso, un derecho humano y que debe ser garantizado desde el Estado y su administración debe ser pública, pero se iba avanzando. ¿Y ahora qué? No hay ningún proyecto en la mesa de discusión. Habrá que ver, obviamente las organizaciones ya se han pronunciado algunas, no creo que queden sin decir mayor cosa o sin tratar de proponer nuevamente, pero es desconocer ese esfuerzo de ellas. Porque mire, en la legislatura anterior propuso la academia a través de universidades, la misma iglesia. Son las propuestas que se mandaron a archivo. No es la del FMLN o de otro partido político. Entonces creo que no hay argumentos, por más que lo traten de justificar, así como tratan de justificar el golpe del 1 de mayo, no hay argumento más allá que la correlación numérica que les da la posibilidad, obviamente, de tomar ese tipo de decisiones, que justifique haber enviado al archivo este tipo de expedientes. Otro tema ayer llegó el ministro de Medio Ambiente y dice que hay necesidad obviamente de reformas a la ley de medio ambiente para dar más dientes al ministerio y que pueda emitir sanciones más duras que cuiden el medio ambiente. Habían iniciativas ahí. ¿Por qué entonces no promover que, por ejemplo, la reforma al artículo 89 de la ley de medio ambiente, que justamente se trata de eso, se aprobara rápidamente? Entonces, ¿será genuino el interés de dar respuesta a los problemas o es una acción, como lo dije, de revanchismo del discurso y la narrativa que quieren implementar supuestamente una mesa limpia, pero no hay mayores luces de cuál es la agenda que realmente van a impulsar en este caso, así como no lo hicieron en campaña, donde no se conocían plataformas más que la campaña por la N? Creo que la población que ya les otorgó y les dio la confianza de que estén ahí, debe saber también cómo planean resolver estos grandes problemas y que no sea yendo por los caminos más fáciles, como el caso de más endeudamiento, que es lo que han hecho, o de crear inmunidad e impunidad a sus funcionarios que están siendo señalados, porque sí, la corrupción debe perseguirse cuando son otros, pero cuando es al gobierno al que se le está señalando, ahí sí no cuenta. Entonces hay muchos elementos que nadie desconoce, que los números son los que mandan. Es más, cada planteamiento que nosotros hacemos, lo hacemos con claridad y conciencia de eso, pero llamando a la reflexión justamente por la gran responsabilidad que tienen en este nuevo contexto, en este escenario, que la población ha, digamos, configurado esa correlación legislativa. Pero, Anabel, una de las interrogantes es qué tan conscientes son los partidos como Arena y el FMLN, que parte de lo que se tiene hoy es producto de lo que no hicieron cuando estuvieron en las posiciones de poder, en las que ostentaron la presidencia de la República, en las que controlaron en determinado momento la Asamblea Legislativa y que tampoco respondieron a las necesidades de la gente. Y es la gente, la misma gente la que pues da el poder y lo quita al mismo tiempo. Claro. Y eso es lo que hemos visto. Pero ¿qué tan conscientes son los partidos de que lo que no se hizo es lo que hoy está pasándoles una factura tremenda al dejarlos prácticamente sin voz en un órgano de Estado como la Asamblea Legislativa? Bueno, no puedo hablar por los otros partidos, no sé Arena qué piensa, puedo hablar en nombre del FMLN y claro que hay conciencia. Yo dije hace un rato, uno va leyendo, interpretando las señales. Ningún partido, lo dije también, desde que el FMLN se incorpora a la Asamblea Legislativa y a los espacios a través de la lucha electoral, ha tenido la correlación de fuerzas que hoy existe. Claro que los resultados al final son por acciones u omisiones, pero no hay que tener, digamos, no hay que perder de vista que nunca el FMLN por sí solo pudo tener acceso, por ejemplo, al financiamiento que ha tenido este gobierno en estos primeros años. Y sin excusa de pandemia o como argumento la pandemia, en general ha tenido a disposición recursos como nunca antes otro gobierno. Y que por cierto hay millones ahí que no están justificados, que la Corte de Cuentas está señalando, que habría que ver si
la bancada que tiene más votos en la Asamblea tiene la disposición también de conformar comisiones especiales, por ejemplo, para indagar sobre ese manejo de fondos. Habría que ver si realmente el espíritu es la transparencia y la rendición de cuentas. Pero como FMLN tenemos nuestro proceso justamente ahorita, como lo dije, para la redefinición del rol que se debe jugar en este nuevo contexto, ya sea por las múltiples causas que han llevado hasta acá, propias algunas, muchas, pero también no podemos perder de vista las externas, donde la mentira, la difamación también cobra un rol muy principal, ¿verdad? Entonces, así como digamos es la dimensión de las causas, tendrá que ser también la dimensión de las acciones que nos permitan tener siempre la vigencia de sujeto político para participar obviamente en la vida activa del país, en la búsqueda de las transformaciones, que es lo que debe de estar siempre al centro, y el beneficio pues de la población. Muy bien, vamos a regresar con más de la conversación que tenemos hoy con Anabel Belloso, diputada por el partido FMLN, las decisiones que se han tomado en la Asamblea Legislativa. Hay puntos de discusión en este momento, como por ejemplo, ¿qué está pasando con el manejo administrativo de la Asamblea? Se anuncia la supresión de más de 1000 plazas, se anuncia cambios también en lo que representan beneficios para los legisladores. De eso vamos a hablar cuando regresemos, así que le pedimos a usted que continúe con nosotros. Somos Hechos AM. Estamos en el día viernes, hoy es 21 de mayo de 2021 y en el espacio de la entrevista estamos conversando con Anabel Belloso, diputada por el partido FMLN, departamento de San Salvador, y estamos hablando de situaciones que están ocurriendo en la Asamblea Legislativa. Anabel, en esos últimos días se ha hablado mucho respecto al tema de los empleados de la Asamblea, el tema de los sindicatos, el tema de las reuniones que ha tenido en este caso el presidente de la Asamblea con esos sindicatos y las situaciones que se han dado de gente que de pronto pues estaba trabajando en la Asamblea y se ha quedado sin empleo. Algunos porque se les vencieron los contratos, otros porque eran empleados de las fracciones, y hay una situación un tanto compleja en el manejo administrativo de la misma Asamblea Legislativa. Pero ustedes están dentro de ese órgano de Estado. ¿Cómo ven la situación de lo que está ocurriendo en la Asamblea hoy respecto al tema de las posiciones de trabajo dentro de ese órgano de Estado? Bueno, en primer lugar, enviar la solidaridad a todos los trabajadores y trabajadoras que hoy ven amenazada esa fuente de ingreso para sus familias. Creo que están en el legítimo derecho de hacer exigencia al cumplimiento. En primer lugar, que se les respete el debido proceso y luego que se cumplan los derechos laborales. En materia laboral, nada ha sido regalado, todas son conquistas, producto de las luchas reivindicativas de la clase trabajadora a lo largo de la historia, y en el país no es la excepción. La materia laboral está muy bien desarrollada. Yo debo decir que la relación y el vínculo laboral del personal de la Asamblea Legislativa es con la institución, aun cuando hay una realidad de asignación a los grupos parlamentarios. Claro. La responsabilidad administrativa recae en la presidencia de este órgano de Estado y la junta directiva, dependiendo también de los acuerdos que tomen ellos en la administración de los recursos. Pero, Anabel, que eso es al inicio. Hay una realidad ahí que no escapa a la gente, a los ciudadanos que estamos desde fuera viendo lo que ha pasado en la Asamblea. La Asamblea ha tenido un crecimiento muy elevado en su planilla, que allá por los 90 tenía 400 empleados y ahora tiene más de 2.000 empleados, 2.300, 2.200, por ahí anda. Entonces, ¿dónde estuvo, digamos, esa situación que llevó a que se diera ese crecimiento tan amplio de la planilla legislativa? Porque ese es uno de los puntos de crítica que se ha hecho a la Asamblea Legislativa como órgano de Estado. Y también se ha hecho una crítica hacia los partidos políticos que convirtieron la Asamblea en una fuente de empleo para sus correligionarios. Bueno, y en este caso habría que revisar caso por caso el FMLN, y eso es público también. Incluso previo a la instalación de esta nueva Asamblea circuló nuevamente la relación de trabajadores y trabajadoras con respecto al número de diputaciones. Claro. La fracción nuestra, el grupo parlamentario nuestro, siempre ha sido responsable de mantenerse bajo los márgenes presupuestarios que, digamos, te dicen que vas a tener. No es que el grupo parlamentario administre el recurso, ya lo dije, esto es institucional. Claro. Y la gente tiene conciencia de eso. Hay muchos cargos que obviamente podrían responder al vínculo directo con el diputado y la diputada, pero hay muchos
más que son a nivel operativo, administrativo. Hay gente ahí que ha hecho una carrera, obviamente, y lo que espera es que se le respete su pasivo laboral, claro, no irse, ¿verdad?, así por así, sin tener un reconocimiento y tener derechos como lo tiene todo trabajador y trabajadora. Creo yo que a nadie, digamos, le escapa la razón en el sentido de que si un grupo parlamentario pasó de tantos diputados a tantos diputados, hay una realidad objetiva y una realidad material que no vas a poder obviar, pero eso no significa atropellar los procesos y desconocer derechos, y sobre todo cuando hay demandas sindicales, que hay que decirlo, en la Asamblea Legislativa, como en otras instituciones, como en las alcaldías, que también estamos viendo este mismo reflejo de incumplimiento de derechos, de no cumplir el debido proceso cuando se va a prescindir de los servicios de un trabajador o trabajadora, y obviamente salen las demandas de las personas que están viendo violentados sus derechos. No hay solo un sindicato en la Asamblea, hay más de una expresión sindical, y hasta el momento una de esas expresiones no ha sido escuchada, bajo no sé qué argumentos, pero ayer en la noche se conocía un pronunciamiento de uno de los sindicatos pidiendo siempre audiencia, porque no es lo mismo tener el panorama solamente de una expresión que de todas las expresiones organizativas que puedan existir, porque obviamente si hay más de una es porque algunos no se sienten representados por alguna de las que existe. Entonces creo yo que acá lo que debería ser primero la administración y quien está ahora al frente de la Asamblea Legislativa es por lo menos tener, digamos, las opiniones diversas de los trabajadores y trabajadoras, conocer de primera mano cuáles son sus demandas, porque puede ser que algunos sí estén demandando estabilidad laboral, otros estén demandando que se les reconozca su pasivo laboral u otras cosas, teniendo en cuenta la realidad. ¿Por qué creció la planta de personal? Pues habría que preguntarle justamente a estos partidos que históricamente han reflejado tener un gran número de personas bajo su asignación, aun cuando la representación parlamentaria no les da para eso. También hay que tener en cuenta que a lo largo de los últimos años ha habido muchos casos en los que en estas circunstancias luego ha venido inmediatamente un mandato vía sala de reincorporación, porque se identifica que las personas no son plazas de confianza, han sido violentadas en sus derechos. Hay múltiples también en este caso causas que quizás han propiciado eso. Yo no quiero decir tampoco ahí que es justificable, porque yo creo que la buena administración tiene a la base el uso eficiente de los recursos. Lo dije incluso en esta plenaria, cuando hubo 600 millones más de deuda, que un buen gobierno no solamente se va a calificar a lo largo de los años o la historia le cobrará después, el haber hecho, en este caso, solamente puesto la mirada en más deuda, porque al final hubiese sido bueno que se hagan los ajustes necesarios, haya responsabilidad en las finanzas que permitan un margen de maniobra y de cumplimiento de las expectativas de la gente sin tener que endeudarnos. Igual es en las instituciones, habría que ver qué pasó justamente, ¿verdad? Porque es difícil decir por esto es que se ha incrementado la planta de personal, y que yo debo decir, el presupuesto de la Asamblea, sin escucharme a la defensiva, nunca he estado en un espacio, digamos, hoy menos, hoy no estamos en la Junta Directiva, ha sido bastante prudente en su presupuesto. Es uno de los presupuestos que se ha mantenido fijo desde el año 2016. Hoy dicen que va a disminuir 7 millones. Y hay que aclarar, porque ahí hubo una gran campaña, justamente previo a las elecciones, del tema de salarios, del tema de seguros. De bonos y prestaciones. De bonos y prestaciones. La Asamblea Legislativa no tiene seguro médico desde el año 2016 o 17. No se ha tenido, la legislatura anterior no hubo seguro médico. Entonces no es cierto que ahora no va a tener seguro médico nadie. Eso no ha estado vigente en los últimos años. El tema de los bonos sí, y nosotros hemos dicho, en ese caso no tenemos ningún problema. Hemos renunciado y lo hicimos muchas veces en el pasado. Lastimosamente no hubo la dimensión comunicacional como la tiene el actual gobierno y sus diputados para que ese mensaje llegara a toda la población.
lo pusimos a disposición de organizaciones en tema de donación. En fin, eso ha figurado así. Somos funcionarios que vamos ahí a cumplir una tarea y no a que desde ese cargo obviamente nos vamos a beneficiar personalmente. Ahí están nuestras declaraciones de probidad, que por cierto estamos en el plazo de hacerla. Yo espero que todos los que hoy resultaron electos en la Asamblea Legislativa cumplan con el plazo que la ley da para presentar la declaración patrimonial, que justamente es una muestra de transparencia de los funcionarios. Tenemos 60 días para hacerlo. Y esperaría yo que lo hagan todos los que estamos ahora en la Asamblea Legislativa y todas. Es decir, el tema, digamos que a veces hay mucho ruido y poca acción, porque habría que indagar ya después si efectivamente se están haciendo ajustes en esa vía, que es lo que la población en otros momentos ha criticado y cuestionado. Esta semana se creó la comisión para investigar a las organizaciones no gubernamentales que han recibido fondos, por lo menos cómo se entregaron esos fondos y a quién se entregaron. ¿Cómo ven ustedes esta situación en una comisión en la que se pedía se incorporara, en este caso, a usted para que formara parte de la comisión y al final pues esto no se hizo? Bueno, nosotros siempre hemos estado a favor de la transparencia, de la rendición de cuentas. Creemos en la facultad de la Asamblea Legislativa de nombrar comisiones especiales, acompañamos las comisiones especiales en la legislatura anterior y dimos nuestros votos, en este caso, para la incorporación de la creación de la comisión especial el martes, dimos los votos para la dispensa de trámite, pero se violentó el proceso. Solamente se sometió a discusión la dispensa e inmediatamente el jefe o coordinador del grupo parlamentario que hoy tiene mayoría de votos en la Asamblea, Nuevas Ideas, se tiró a dar propuestas de conformación, incluso de los otros partidos, como que los otros partidos no tuvieran autonomía para hablar por sí solos, y él mismo dio los nombres que quería que conformaran esa comisión, violentando también el derecho de los otros grupos parlamentarios para formar parte de esa comisión, para ir a aportar desde la experiencia también, en este caso, del seguimiento a la ejecución de los fondos públicos. Si el origen y el espíritu realmente fuera la persecución de cualquier irregularidad, ¿por qué oponerse a que otros estén participando? Si al final, obviamente, tiene que ser información de conocimiento público, habrá que ver si hoy sí respetan los funcionarios los llamados que hace la Asamblea y que están dados por ley. El artículo 132 de la Constitución es claro en decir que tienen la obligación de colaborar con las comisiones especiales. O sea, antes las cuestionaron, hoy sí son, digamos, correctas hacerlas. Nosotros nunca las hemos cuestionado, hemos creído en el mecanismo, hemos participado y hoy queríamos participar, pero se violentó ese derecho. Ni siquiera se sometió a votación la propuesta. Hubieran hecho al menos ahí el mate, ¿verdad?, por respetar los procedimientos, porque obviamente no los respetan, no respetan ni el reglamento, que es ley de la República, el reglamento interior de la Asamblea, mucho menos la legislación secundaria ni la Constitución, si la violentaron desde el 1 de mayo. Pero con algo tan sencillo como la conformación de una comisión especial, violentaron el derecho, en este caso, de nuestro grupo de estar representado. Y no es porque yo haya sido la propuesta, pudo haber sido cualquiera de los otros compañeros o compañeras que iba a ir ahí a hacer una función de colaboración. Al final, obviamente de eso se trata también el trabajo de las comisiones, de indagar, y esperamos, y lo hemos dicho, que sea imparcial, que se investigue todo, porque recordemos que en el pasado ha habido cuestionamientos en estas asignaciones, específicamente a un colega diputado que se le vinculaba por un conflicto ahí familiar, en el sentido de que podría haber existido obviamente conflicto de intereses por la asignación. Ojalá que así sea y no solamente se trate de un mecanismo también de persecución contra las organizaciones, que sería lamentable porque son expresiones de la sociedad civil. Y yo debo reafirmar, yo ahorita no me recuerdo la lista del 2021, pero las organizaciones siempre solicitan bajo algún proyecto, son auditadas por la Corte de Cuentas, hacen procesos de rendición. Está el Padre Arrupe, la Fundación Forever, la Cruz Roja, la Cruz Verde, Comandos de Salvamento, FUSATE.
una lista de organizaciones que no son organizaciones de fachada. Yo creo que hay que ser un poco más prudentes en los manejos porque se generaliza. Si se encuentran indicios e irregularidades, obviamente uno no puede defender faltas a la ética. Eso está ahí claro, pero hubiesen permitido que se conformara de manera plural para que no fuera desde el inicio cuestionado el funcionamiento de esa comisión y que pudiera verse parcializado como un mecanismo siempre de revanchismo hacia aquellas voces que incomodan al actual gobierno. Anabel, ¿cuál es su visión del acuerdo que suscribió en este caso la Asamblea Legislativa o que le dio luz verde a la Asamblea Legislativa con la cooperación china? Esto se ha también puesto en el centro del debate respecto a que El Salvador lleva desventajas en este acuerdo. ¿Cómo lo ven ustedes lo que está ocurriendo y que de pronto vemos digamos, una situación que genera un poco de tensión en la relación con Estados Unidos y acercamiento, en este caso, a China continental? Bueno, nosotros promovimos la apertura de relaciones con China en el 20 de agosto del año 2018. Fue el último gobierno del FMLN quien dio pasos importantes en esta apertura de relaciones porque creemos firmemente en las ventajas que puede traerle al país, tener en cuenta una relación que históricamente había estado cerrada, ¿verdad?, limitando las posibilidades de tener acceso, por ejemplo, hoy a las donaciones de vacunas, a facilidades en la relación comercial para accesar a esas vacunas en el marco de la pandemia. Asimismo, votamos ese día por la ratificación, porque aunque se quiere hacer desaparecer de manera malintencionada el antecedente, quien abrió relaciones con China fue el FMLN, en el gobierno del profesor Salvador Sánchez Serén, y es bueno recordar lo que dijo el presidente actual en aquel momento. Cuestionó esa relación, criticó la relación y hoy la historia le ha comprobado y le ha hecho revertir esa declaración, cayendo en cuenta que obviamente hay ventajas. Es una cooperación no reembolsable, a algunos les genera dudas, obviamente yo respeto la diversidad de opiniones, a diferencia de otras personas hoy que creen que cuando uno difiere de alguna opinión ya es estar atacando en contra. En este caso se respeta que otros grupos, otros partidos tengan dudas, ¿verdad? Sin embargo, nosotros creemos que sí es una relación de cooperación sobre el marco de lo que las relaciones exteriores mandatan en cuanto al respeto a la soberanía, a la autodeterminación de los pueblos, y que hoy con esa cooperación obviamente China va a colaborar en proyectos puntuales. Sí, claro, quedó como en el aire, y debo decirlo, el monto total, ¿verdad? No quedó establecido ni en el decreto ni en el dictamen ratificado. Ha habido una diversidad de opiniones, unos dicen que son 500 millones de yuanes, otros 500 millones de dólares. Habrá que ver, obviamente, más documentación. También hay que decirlo, esta cooperación no reembolsable fue desde las primeras pláticas con el gobierno de la República Popular China, que se fue conformando, que fue tomando forma, ¿verdad? Se habló en aquel momento que eran 150 millones de dólares. Hoy habrá que ver, porque es un aspecto que el gobierno no ha querido tampoco puntualizar. Dicen ellos, algunos, que son 500 millones, habrá que esperar justamente esa cifra exacta. Sin embargo, al tratarse de este tipo de cooperación, obviamente, no se puede negar que es de beneficio para la población, a diferencia de un crédito que obviamente nos compromete no solo a nosotros, sino que también a las generaciones futuras. Muy bien, Anabel, le queremos agradecer que nos haya sido parte de su tiempo en esta mañana. Estamos al cierre de la semana y pues nos interesaba conocer la visión que tienen ustedes como grupo parlamentario en la Asamblea Legislativa con lo que está ocurriendo en el contexto actual que está viviendo El Salvador. Gracias por estar aquí, Anabel Belloso. Gracias, Manuel, un placer haber compartido con ustedes y también pues un buen viernes para toda la población y siempre en la disposición de poder venir a conversar. Muy bien, vamos nosotros a la pausa comercial y cuando regresemos más de Noticiero Hechos. Estamos de regreso, vamos a continuación con los enlaces y nuestros equipos que están listos. Comenzamos con nuestra compañera Iliana Leiva, ella nos va a contar dónde se encuentra y cuál es su informe. Adelante, Iliana.
Buen día, qué gusto saludarlos. Nos encontramos en la Cuarta Calle Oriente y la avenida José Sabla, esto en Santa Tecla, para compartirles cómo se mantiene el tráfico en este sector y como podemos ver, está bastante fluido para quienes se desplazan sobre la carretera panamericana para poder llegar hasta la zona de Antiguo Cuscatlán, Santa Elena o también dirigirse a varios puntos de San Salvador, entre ellos el Boulevard de los Próceres, también la Alameda Manuel Enrique Araujo. Como vemos, no hay complicaciones en estos momentos para quienes se están trasladando en este sentido. Del transporte colectivo que ya se están desplazando a esta hora, pero ya ha cambiado el semáforo y comienzan a avanzar para quienes van buscando la zona de el centro de Santa Tecla, también la zona del Cafetalón, y vemos que ahí está aún más favorable, no hay complicaciones. Así que con estas imágenes yo regreso con ustedes. Buen día para todos. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Ileana, por tu reporte. Y continuamos estableciendo contacto con nuestros compañeros periodistas. Ernesto Cornejo ya está listo para su siguiente enlace. Nos da reporte desde el Boulevard del Ejército, un lugar que sabemos que se complica bastante con el tráfico vehicular todos los días, pero quizás con especial énfasis en el día viernes. Ernesto, adelante. Así es, un gusto saludarlos, compañeros en los estudios y amigos televidentes que finalizan semana informándose con Noticiero Hechos. Este es el panorama a esta hora en el Boulevard del Ejército, específicamente a la altura de los centros comerciales. Como vemos, el panorama al carril que conduce de oriente hacia el centro de San Salvador, justamente por esta altura se encuentra muy fluido, ya bajando, es decir, por la 22 de abril, ya llegando al hospital Amatepec, ya esta situación tiende a complicarse. Como vemos, el carril también segregado de El Citrán. El panorama es lo que usted tiene en sus pantallas, a vuelta de rueda. Se va a esta hora de la mañana, justamente por esta importante vía que conecta con otros puntos del Gran San Salvador. También les quiero mostrar cómo se ve el panorama de los que vienen del occidente con rumbo hacia el oriente del país. Ahí sí, muy fluido. A esta hora, si usted va a transitar, por favor, recordarles manejar con las debidas reglas de lo que establece tránsito, evitar el incremento en la velocidad, la distracción al volante y sobre todo no conducir bajo los efectos del alcohol. Es el panorama que le tenemos hasta esta hora. También hemos logrado observar que hay gestores del tráfico del BMT ayudando en cuanto a la situación en materia de tráfico. Es parte de la información. Retorno a la señal hasta los estudios principales. Buenos días. Muchas gracias por estas imágenes desde el Boulevard del Ejército para que usted también las tome en cuenta al momento de hacer su ruta. Bueno, y ahora vamos a enlazarnos con nuestra compañera Marcela Rivera también, que tiene importante información. Marcela, adelante. Boulevard Monseñor Romero, con sentido hacia el occidente del país, estamos viendo una carga vehicular bastante moderada, y es que la mayoría de los vehículos se concentran en el sentido que conduce hacia el Boulevard de los Próceres. En esta última arteria, recordemos que también tiende a complicarse la situación vehicular y que, por cierto, se prolonga la fila de vehículos, incluso también para los que van llegando a la 49 Avenida Sur. Así el tránsito vehicular favorable en ese tramo del Boulevard Monseñor Romero. Les muestro cómo se encuentra un poco más adelante para que ustedes vean que tampoco hay ningún tipo de inconvenientes al momento de pasar por esta vía. Y también les voy a mostrar otra de las arterias importantes que, por cierto, también tienden a complicarse, especialmente si usted se dirige hacia el redondel Mas Ferrer, aunque por el momento se mantiene bastante favorable el panorama, y ya también estamos viendo algunas personas que se levantan desde muy temprano para iniciar con su jornada de ejercicio. Así, el panorama tanto en el Boulevard Monseñor Romero como en Avenida La Jerusalén,
tránsito vehicular bastante fluido. Recordarles siempre manejar con cuidado. Muy bien, Marcela, muchas gracias. Ahí está el panorama entonces de la avenida Jerusalén en el sentido que conduce hacia el redondel Maferrer. Gracias por tu informe. La noticia, llegamos al final de los espectáculos aquí en Hechos AM. Así es, bueno, vamos ahora a hablar de tráfico. Tenemos un reporte con Ernesto Cornejo sobre lo que está ocurriendo ya en el día viernes, situaciones que están en carretera. Ernesto, te escuchamos. Complicado a esta hora de la mañana en la carretera Panamericana, específicamente a la altura de La Ceiba. Esto en el carril que conduce de occidente y se están incorporando hacia la Alameda Manuel Enrique Araujo, pasando por el Hospital El Salvador. Como vemos, a vuelta de rueda va esta situación. Muchos pues ya se dirigen hacia sus trabajos. También se ha logrado observar que justamente en este punto donde nosotros nos encontramos se encuentran autoridades de la Policía Nacional Civil revisando lo que es la documentación necesaria de los automovilistas, medida que se está incrementando y se ha venido haciendo en los últimos días en diferentes puntos del territorio nacional. Así que si usted va a transitar por esta importante arteria, tomar las medidas pertinentes o buscar vías alternas, porque sí, se ha tornado complicado en cuanto a materia de tráfico. Con estas imágenes, retornamos la señal hasta los estudios principales. Bien, gracias Ernesto. Ahí tenemos viendo ya cómo el tráfico se pone lento a medida que vamos avanzando en la mañana del día viernes. Esto realmente ocurre siempre. El tráfico comienza pues muy fluido, tempranito, pero luego a medida que vamos avanzando en el día se va complicando y a veces lastimosamente esa complicación no termina y se vuelve la tónica de todo el día hasta ya llegada a la tarde, ¿no? A cualquier hora y en cualquier lugar y en cualquier calle, Manuel. Tú vas y decís, me voy por este atajo y demás y está saturado, topado. Sí, exactamente. Sí, valdría la pena anticiparnos a esta situación y manejar con la mejor disposición del mundo, porque la idea es no generar más accidentes de tránsito, correcto, ceder el paso y hacer más fácil la fluidez de todos los que ya estamos en el congestionamiento. Bueno, esta es la parte del noticiero en la que yo les digo, se quedan ustedes con este video. Niños que no se reían. Sí, porque todo el público riéndose. No, se lo toman en serio. ¿Y no habrá una de perritos? Habrá que buscar. Habrá que ver qué. buscar. Seguro. Que tengan buen fin de semana.